la calle. Son las 2:10 de la tarde, amigas y amigos, y es un placer darle la bienvenida a esta hora al dirigente del Partido Primero Justicia, además dirigente nacional de esta organización política, Richard Casanova. Muy buenas tardes, Richard. Muchísimas gracias por atendernos. Perdimos la comunicación, vamos a intentar restablecerla de inmediato. Y queremos conversar justamente con Richard Casanova sobre algunas de las primeras consecuencias que se pueden avisorar de esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que deja en manos del diputado y dirigente José Brito, deja las riendas del partido político Primero Justicia, además en el contexto de un proceso electoral como el que se aproxima, pero no es el único, también estamos avisorando en el horizonte político venezolano distintos procesos electorales como los que se esperarían para el próximo año. Richard Casanova con nosotros, muy buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Un gusto saludarte. Siempre un privilegio conversar contigo y tu vasta audiencia. Gracias. El privilegio es nuestro, Richard. Al contrario, gracias por atendernos. Le queremos preguntar en primer lugar su consideración, si se quiere, al rompe sobre esta decisión de hace pocas horas del Tribunal Supremo de Justicia en relación con Primero Justicia. Bueno, es una decisión desesperada por parte del gobierno que hay que poner en contexto. Esto se está dando en un país donde el 80% de los venezolanos rechaza al gobierno y a la candidatura de Nicolás Maduro, es decir, que cualquier candidatura unitaria tendría garantizada una victoria en este momento. La fuerza del cambio lucen hoy indetenibles y no está sujeta a estas consideraciones y a estas arbitrariedades que estamos viendo a última hora. Nada va a detener el cambio, eso hay que dejarlo claro. Entonces, esto es una respuesta a una decisión inteligente, madura, que ha dado el liderazgo político nacional, la plataforma unitaria, María Corina, Manuel Rosales. Todo el liderazgo nacional ha dado una respuesta inteligente, madura, sensata, entendiendo la realidad que está viviendo el país al respaldar la candidatura de Edmundo González Urrutia. Entonces, el gobierno... ¿Lo ve como un pase de factura? ¿Lo ve como un pase de factura, Richard? Como una respuesta desesperada, más bien, porque es que yo creo que también hay que decir que estamos frente a un gobierno que ha demostrado ser inescrupuloso, que no conoce los límites. No solamente. Pero esa es una generalización temeraria, Richard, sin desviar la discusión. Es decir, meter todo en un mismo saco. No, claro, pero me refiero a las actuaciones. Fíjate, primero tuvimos la situación de María Corina Machado, una habilitación ilegal, inconstitucional que se mantuvo hasta el final. Bueno, después vino algo insólito, de verdad, algo insólito, que es impedir la candidatura de Corina Lloris, que no tenía ningún impedimento legal, no había ninguna razón para impedir la inscripción de la candidatura de Corina Lloris, y se hizo, dejando, bueno, prácticamente pálido al régimen de Nicaragua. Así que se ha hablado de la tendencia hacia allá. Bueno, esto fue una cosa insólita, y lo de hoy se inscribe dentro de esa misma línea de actuación. Mira, las reacciones frente... Ahora, Primero Justicia ha dado pie para algo así, Richard. Le preguntamos tratando también de ponernos en los zapatos del gobierno. ¿Ha habido, o del TCJ en este caso, ha habido alguna razón para una reacción como esta? No, en absoluto, todo lo contrario. La actuación de Primero Justicia siempre ha estado en la línea del respeto a la diversidad, a la pluralidad que debe prevalecer en cualquier régimen democrático. Nosotros no hemos hecho, Primero Justicia no ha hecho absolutamente nada para que eso pueda entenderse como un pase de factura. Ahora, si es un pase de factura, porque nosotros formamos parte de la plataforma unitaria, y la plataforma unitaria ha dado esta respuesta contundente, dando una opción electoral a un país que quiere cambio, entonces, bueno, sí, entonces podemos asumir eso. Pero es que fíjate, además, yo debo decir que nada nos va a detener en este camino. Podrán robarse las siglas, utilizar nuestros símbolos, disfrazar a una persona que todo el país conoce como una ficha del gobierno, disfrazarlo de ¿Usted tiene cómo demostrar eso, Richard? ¿Tiene cómo demostrar que José Brito es una ficha del gobierno? ¿O es algo que presume? No, es evidente frente al país, sus actuaciones,
todo lo que ha venido haciendo José Brito en los últimos tiempos lo coloca alineado claramente con los intereses del gobierno. Entonces, ahora, esas actuaciones, como siempre, se producen tratando de enmascararla con unos discursos opositores, pero el país no se come esos cuentos. Mira, este es un país que ha madurado muchísimo y yo creo que hay dos cosas que hay que destacar de esta decisión. Primero, la arbitrariedad, el abuso, pero segundo, que nos ha dado la razón a nosotros, a los que promovemos un cambio en Venezuela frente al mundo. Ha quedado en evidencia que en Venezuela no hay independencia de los poderes públicos. Es la única explicación que hay para que el CNE, el mejor sistema electoral del mundo, según el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, actúe de esta manera tan vergonzosa, utilizando el Poder Judicial como una herramienta política, como una herramienta para frenar la voluntad de cambio de un país, para violar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y cercenar derechos fundamentales. Y precisamente, hay que decirlo también, casualmente la desesperación del gobierno es tal que comete estas arbitrariedades justo cuando en Venezuela está el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Entonces, pareciera que la desesperación del gobierno es muy, muy, muy grande. ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser la respuesta de Primero Justicia? O cuál, obviamente que a lo mejor no han tenido tiempo de conversarlo. Richard, conversamos con Richard Casanova. ¿Cuál piensa usted que sería la respuesta políticamente acertada a esto que está sucediendo? Continuar en la ruta electoral. Nosotros además teníamos... ¿Ir al TCJ? Nosotros teníamos inhabilitada esa tarjeta ilegalmente colocada en un limbo, la tenían en un congelador esperando un momento oportuno de cuándo utilizar un recurso de este tipo para descomponer la unidad. Entonces, la respuesta tiene que ser más unidad y cohesión de las fuerzas democráticas para seguir adelante con la candidatura que nosotros hemos escogido, que es la candidatura del doctor González Urrutia. Entonces, esa debe ser la respuesta. Y nosotros vamos a decirle al país y especialmente a nuestra militancia que podrán robarse la tarjeta, pero lo que nadie podrá apropiarse es de ese sentimiento y de esa voluntad de cambio que tienen miles y miles y miles, Vanessa, de dirigentes y militantes de Primero Justicia en todo el país. Y un mensaje que es fundamental. Yo creo que esta actuación del gobierno también supone una subestimación total del pueblo venezolano. Es decir, ¿por qué considera que es una subestimación? Porque esta maniobra intenta engañar a los venezolanos, confundir a los venezolanos. ¿Por qué lo ve como un intento de engañar a la gente? Bueno, porque saldrá José Brito, quien, por cierto, es designado por el TCJ como presidente ad hoc de la Junta Directiva de Primera Justicia, claro. Pero ya él tenía otro partido que se llama Primero Venezuela. ¿Qué resulta entonces de esto? Con los colores nuestros, con los colores de Primera Justicia, amarillo y negro, para intentar confundir. Entonces, esto es en la misma línea. Saldrá José Brito disfrazado de justiciero, pero por eso digo que intenta subestimar a los venezolanos. Aquí nadie se chupa el dedo, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Esto no es. ¿Ustedes qué van a hacer, Richard? Como Primero Justicia, ¿van a acudir tienen previsto acudir al TSJ, por ejemplo? Richard, comentamos brevemente de la señal de venezolana de televisión. El jefe del Estado, Nicolás Maduro, está reunido con el fiscal de la Corte Penal Internacional en el Palacio de Miraflores, con Karim Khan. Justamente usted te hacía referencia a este encuentro. Volvemos. Richard, ¿van a recurrir, van a acudir al TCJ? Bueno, yo no te puedo dar una respuesta de eso porque no soy realmente... ¿Y cómo debería ser en su opinión? Eso. Claro. Te puedo dar mi opinión. Mi opinión es que nosotros no debemos perder tiempo acudiendo en este momento porque tenemos la campaña encima. Yo siempre creo que hay que acudir a las instancias y agotar todas las vías, pero en este momento nosotros tenemos que enfocarnos en la campaña electoral, en garantizarle a los venezolanos lo que tanto anhelan, un cambio. Lo que nosotros tenemos una fecha ahorita, el 28 de julio. Claro. Entonces nosotros no podemos generarnos expectativas, ir al TCJ y ver, o sea, porque las posibilidades
de éxito de esa iniciativa son muy pocas. Okay. Nosotros lo que tenemos que decir, además, nosotros no estábamos contando con la tarjeta de Primero Justicia, ya nosotros teníamos nuestro plan de trabajo en torno a la tarjeta de la unidad, la tarjeta de la MUD, la tarjeta de la manito. Yo no sé si en esta misma línea se le ocurra al gobierno utilizar el TCJ para también apropiarse la tarjeta. Si eso ocurriera, si hubiera una intervención de la tarjeta de la MUD, por ejemplo, no se descartaría, Richard. Bueno, yo creo que el gobierno ha demostrado que es capaz de hacer cualquier cosa. Ahora fíjate tú la reacción que generó el impedimento de inscribir a Corina Yori, que incluso aliados del gobierno Nicolás Maduro, como el presidente Petro o como el presidente Lula da Silva, salieron a decir, mira, así no puede ser. O sea, la comunidad internacional exige el respeto mínimo a los acuerdos de Barbados. Entonces, una tropelía de esa naturaleza ya sería otro nivel. Yo no me atrevo en este momento. No la consideraría, no quiere ni pensar que eso puede suceder. Espero que al gobierno se le ocurra ¿Y tienen un plan B? En su opinión, ¿ese plan B existe? ¿Un plan B de quién? Si no hubiese tarjeta de la MUD, por ejemplo. Nosotros vamos a actuar en las condiciones que sea y seguramente el equipo de la monetaria debe tener plan A, plan B y plan Z debe tener. Pero nosotros, lo que sí está claro es que nosotros no nos vamos a salir de la ruta electoral. Nosotros vamos a permanecer en esa ruta electoral, vamos a insistir contra viento y marea, no importa lo que hagan, no importa que se roben las tarjetas, que por cierto no es nada nuevo. Porque también hicieron lo mismo con la tarjeta de Acción Democrática, con la tarjeta de Voluntad Popular. El gobierno intenta generar esa confusión, ese gran engaño a los venezolanos, y resulta que desconoce una realidad, y es que además de algunas cosas que hoy hay gran carencia en Venezuela, como por ejemplo la luz, el gas, el agua, también hay una gran carencia en Venezuela de pendejos. Perdona que use el término de Uslar Pietri. Sabemos que está tomándose la licencia que dio el doctor Uslar Pietri al utilizarla. Claro. Pero siempre hacemos la acotación del horario en el que nos encontramos, Richard. Claro, pero eso está en el diccionario de la Academia Española, la palabra. Eso no es ninguna obscenidad. Es una forma muy coloquial de expresar la forma de percibir. Entonces el gobierno nos percibe de esa manera a nosotros, a los venezolanos. Está creyendo que va a sacar a una gente disfrazados de Primero Justicia a enredar a los venezolanos, y los venezolanos saben que el candidato del cambio, el candidato de la unidad democrática, el candidato que respaldan todos los partidos de la unidad y del cambio es Edmundo González Urrutia. ¿Si hubiese alguna sorpresa en relación con esto? De hecho, fíjese, el propio José Brito ya fue al CNE, lo estamos observando por Venezolana de Televisión, para activar la tarjeta de Primero Justicia. Bueno, es que precisamente eso está clarito, que ese es el objetivo, activar esa tarjeta, que fuera de los lapsos. El TCJ emite una sentencia y entonces el Consejo Nacional Electoral emite una prórroga para poder hacer esta operación. Es una respuesta a la decisión del liderazgo democrático venezolano de garantizar una opción electoral confiable y ganadora a los venezolanos. Eso es todo. Está clarito que va a salir Brito con los símbolos de Primero Justicia. ¿Usted trataría de conversar con Luis Eduardo Martínez con los símbolos de AD y otro candidato por ahí con los símbolos de Richard, ¿trataría de conversar, en su opinión? Insistimos en que esta es la opinión de Richard Casanova, dirigente de Primero Justicia, no es la posición oficial de todo el partido, pero ¿usted conversaría con el diputado José Brito? Mira, el diputado José Brito ha dicho por ahí que ha conversado con gente de Primera Justicia. Ese tema no hay nada que hablar con él. Sobre ese tema no tenemos nada que hablar con él. ¿Sobre la decisión del TCJ? Claro, absolutamente nada que hablar con él. Nosotros somos firmes en nuestra posición de transitar la ruta electoral con Edmundo González, y esa es la decisión colectiva que tiene respaldo de todas las fuerzas democráticas del país, de manera que conversar con José Brito de esos temas no tiene ninguna pertinencia, no está en nuestra agenda, y no creo que nadie en Primera Justicia vaya a hablar de ese tema con él.
¿Qué va a pasar con las sedes del partido, Richard? ¿Tienen información clara sobre lo que viene ahora con base en la decisión del TCJ? Especialmente en las regiones, porque entendemos que el dictamen habla de una reestructuración nacional. Sí, bueno, lo insólito es que nosotros hicimos un proceso electoral donde nos dimos unas nuevas autoridades recientemente, no hace mucho. Entonces, ese invento de que va a ser una reestructuración, cuando nosotros acabamos de hacer una elección de autoridades recientemente, es un verdadero disparate. Pero más disparate es poner a alguien que milita en otro partido a querer hacer esa intervención, porque él milita en un partido que registró que se llama Primero Venezuela. ¿Cómo va a ser él el interventor de eso? Esto es una operación, insisto, que claramente está colocada en la línea de engañar a los venezolanos, de tirotear la unidad, de dinamitar el camino del cambio. Nosotros estamos apostando a un cambio democrático y pacífico. Eso ha sido la apuesta de Primera Justicia todo el tiempo y vamos a insistir en esa línea. Nuestra línea es una transición democrática que le devuelva a los venezolanos las expectativas de un futuro mejor, que pueda abrir la puerta a todos los venezolanos que se han ido de nuestro país buscando mejores oportunidades, que podamos reconciliar a la sociedad venezolana que ha sido permeada por el virus del odio, de la intolerancia. Todas estas cosas han cambiado la realidad política del país. Nosotros queremos reconstruir una Venezuela que le dé oportunidades a todos por igual, donde los derechos sean respetados. Ese es nuestro objetivo. Y para eso vamos a transitar la ruta electoral. Ha sido siempre nuestro Van a mantener el respaldo a Edmundo González bajo cualquier circunstancia, es lo que entendemos, Richard, por lo que nos está contando. Absolutamente, total y absolutamente. No hay un ápice de duda con relación a eso. Esto es una maniobra que justamente, y me gusta mucho tu pregunta porque me permite aclarar precisamente eso. Esto es una maniobra que pretende generar esa confusión. Que la gente de Primera Justicia está ahora con fulano, nada de eso. Eso pretende confundir a los venezolanos, engañarlos, subestimarlos, creer que todo el mundo es bolsa en este país y se va a comer ese cuento. Esto es un signo claro de desesperación de un gobierno que está electoralmente acorralado, que sabe muy bien que cualquier candidatura unitaria, cualquier gobierno que tenga 80% de rechazo, basta con que tenga una opción unitaria en la mesa para que se produzca el cambio que anhelan las mayorías. Eso está clarito. Ahora, ¿usted descarta la confusión en el votante, en el elector? ¿O puede suceder? Bueno, yo creo que... Por esto que está sucediendo con la tarjeta de PJ. No, que si la gente se puede confundir, no, bueno, puede ser que haya un porcentaje mínimo de confusión, etcétera, pero creo que eso no va a cambiar el resultado. Creo que, como te digo, los venezolanos han desarrollado hemos desarrollado una habilidad para diferenciar la verdad de la mentira. Para llegar, fíjate lo que pasó en las primarias, se hizo todo para evitar que los venezolanos acudieran a ese acto democrático que fueron las primarias del 22 de octubre. Se hizo todas las maniobras posibles y no se informaron los centros, nos quitaron la posibilidad de hacerlo en los centros electorales tradicionales para que la gente ubicara fácilmente a su centro de votación. Tuvimos que hacer eso en las plazas, en los lugares donde fue posible. ¿Y qué pasó? La gente hasta en los campos, Vanessa, y te lo digo con propiedad, porque estuve, por ejemplo, en el sur del estado de Anzoátegui y en Paraguay, me decían, mira, es impresionante cómo la gente en los campos averiguó dónde quiere que iba a votar y la gente fue a votar. Entonces, esos obstáculos son cosas que intentan enturbiar el panorama, pero creo que no van a cambiar el resultado. El país está decidido a cambiar y va a buscar la forma de cambiar, y los venezolanos estamos muy claros en lo que tenemos enfrente. Es un gobierno que va a intentar hacer todas las maniobras que intentaba hacer de manera descarada, de manera abusiva, que ni siquiera sus aliados han soportado las arbitrariedades que se han planteado en estos procesos en estos últimos tiempos. Esto es una cosa que de verdad quedará para escribir la historia de este episodio y que sirva de ejemplo
para quienes en todo el continente americano y más allá de nuestras fronteras del continente luchan por la democracia. Esto es una lucha. Pues empieza a escribirla. Richard, muchísimas gracias. Que empiece a escribir esa historia. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Vanessa. Un abrazo grande y saludos a toda tu audiencia. Gracias, igualmente. Son las 2:29, casi las 2:30 de la tarde. Despedimos a Richard Casanova, dirigente de Primero Justicia. Vamos a la pausa, ya volvemos.